Buenos días, nosotros somos el equipo 7, conformado por Carla Alejandra, Jesús Alberto, Jocelyn Carolina y yo, Itzel Gabriela. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de razones simples. En el presente producto analizaremos el procedimiento contable de razones simples, en donde aprenderemos sobre su concepto, de qué nos sirve y lo más importante, que es lo que nos llevará a la práctica, es su forma de aplicación. El método de razones simples es un procedimiento contable en el que interfieren los estados financieros de una empresa a la que estás, en este caso, evaluando como contador. Este método te ayuda a revisar la liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad de una empresa. El método de razones simples consiste en relacionar cifras de conceptos homogéneos de los estados financieros de una empresa y de su resultado obtener consideraciones que nos sirvan para apoyar la interpretación acerca de la solvencia, la estabilidad y la productividad de esta. ¿En qué consiste? Este consiste en determinar las diferentes relaciones de dependencia que existen al comparar geométricamente las cifras de dos o más conceptos que integran el contenido de los estados financieros de una empresa determinada. Su aplicación. El método de razones simples es empleado para analizar el contenido de los estados financieros de una empresa y es útil para indicar los puntos débiles de la empresa, las probables anomalías y, en cierto caso, para formular un juicio personal. La aplicación del método de razones simples tiene un gran valor práctico, supuesto que en general podemos decir que orienta al analista de los estados financieros respecto a lo que debe hacer, cómo debe de enfocar su trabajo final, pero sin embargo se debe reconocer que tiene sus limitaciones. Por lo tanto, no se le debe conferir atributos que en realidad no le corresponden. Después tenemos la prueba de ácido. En la prueba de ácido, la fórmula es activo corriente menos inventarios. Y el resultado de esto lo vamos a dividir entre el pasivo corriente. El objetivo de esto es determinar la capacidad de pago de la empresa sin la necesidad de realizar sus inventarios o sus activos fijos, es decir, sin venderlos. Es decir, solo los ingresos que tiene la empresa, sin tomar en cuenta la papelería, los muebles, nada que tenga la empresa, solo los ingresos. El parámetro es que si el valor de la prueba ácida es mayor que 1, significa que la empresa cuenta con los recursos necesarios para hacer frente y responder a sus deudas y pasivos. En este caso, tenemos que nuestro activo corriente fueron 100,000 pesos, menos nuestros inventarios, que son 50,000 pesos. El resultado de esto nos da 50,000, dividido entre nuestro pasivo corriente, que ya dijimos que era 50,000, nos da igual a 1. Esto quiere decir que estamos bien, no estamos mal, pero tampoco estamos como para poder responder a todas nuestras deudas. Nos falta todavía. Luego tenemos la de capital del trabajo. Para el capital de trabajo vamos a restar activo corriente menos pasivo corriente. El objetivo de esto es hacer referencia a la cantidad de dinero que requiere para cubrir su operación. Y el parámetro es que es representado con números positivos, ya que representa el trabajo óptimo y que la empresa cuenta con liquidez. Para esto tenemos capital de trabajo. Ya sabemos que nuestro activo corriente son 100,000 pesos, menos nuestro pasivo corriente, que también sabemos que son 50,000 pesos, nos da un resultado de 50,000 de capital de trabajo. Tabla de razones simples. Para determinar la liquidez de mi empresa, utilizaremos la fórmula de índice de liquidez, la cual es razón corriente igual a activo corriente entre pasivo corriente. Esta fórmula nos ayuda a determinar la proporción de deudas de corto plazo que pueden ser cubiertas por los activos que se pueden liquidar rápidamente. Y tenemos también la de prueba defensiva, que es igual a caja en bancos entre pasivo corriente, la cual nos va a indicar la capacidad de operación con los activos más líquidos, es decir, los que mantienes en caja y los valores que son negociables, sin necesidad de recurrir a los flujos de venta. El objetivo de sacar el índice de liquidez es mostrar cuánto la empresa posee en recursos. Y su parámetro es que la razón de liquidez representa qué porcentaje de la deuda a corto plazo puede pagarse con los activos a corto plazo de la compañía. Un ejemplo podría ser, para la fórmula de razón corriente,
si decimos que tenemos en activos corrientes 100,000 pesos y tenemos en pasivo corriente 50,000 pesos, los dividimos y nos da como resultado 2. Y en prueba defensiva, pues, si decimos que tenemos en caja, en bancos tenemos 430,000 pesos y como ya dijimos en pasivo corriente tenemos 50,000 pesos, nos da un resultado de 8,6 de índice de liquidez. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre actividad, específicamente rotación de cuentas por cobrar. Su fórmula es ventas entre cuentas por cobrar. Este es un indicador que permite conocer la cantidad de veces en que una empresa realiza las cuentas pendientes de cobro durante un periodo contable. Sus parámetros son que consideramos los 360 días del año entre nuestra rotación y sabremos el control de días en el que la empresa recupera su cartera. Un ejemplo son 3 millones de pesos en ventas entre 250,000 pesos en cuentas por cobrar, lo cual nos da 12 pesos. Otro es el día de cobranza. Su fórmula es clientes entre ventas por 100. Su objetivo pues es referir al tiempo que tarda en hacerse efectiva una cuenta por cobrar. Sus parámetros son las medidas en días de cobranza, se miden en plazos, antigüedad, clientes, etc. Un ejemplo serían 170,000 pesos de clientes entre 3 millones de ventas por 100, lo cual nos da 5,66. Ok, ahora rotación de inventarios. Su fórmula es ventas entre inventarios. Su objetivo pues se utiliza para calcular la rentabilidad de la empresa. Los parámetros son que la relación de rotación del inventario ideal para una empresa es entre 4 y 6. Un ejemplo de eso serían, por ejemplo, 3 millones en ventas entre 550,000 pesos de inventario, lo cual nos da 5,45. El otro es días de inventario, que son los 360, la fórmula son los 365 días entre rotación de inventarios. Este indicador nos dice los días que necesitamos para renovar completamente el stock de nuestro almacén. Y los parámetros son que los días del inventario de la empresa no cuentan con parámetros fijos. Un ejemplo de esto serían los 365 días entre 5,45 de rotación de inventarios, lo cual nos da 67 días. Ahora les voy a hablar sobre la razón de la actividad. Primero tenemos la rotación de cuentas por pagar. Esta se saca dividiendo las compras totales a proveedores entre las cuentas por pagar. Es un indicador que te dice que también tu empresa paga sus facturas pendientes. Si este índice es demasiado bajo, puede interpretarse como que la empresa está teniendo problemas para pagar sus cuentas o que tiene plazos de créditos muy atractivos. Un ejemplo es, por ejemplo, si tuviéramos 150,000 de compras a proveedores, lo dividiríamos entre 400,000, que vendría siendo las cuentas por pagar, y nos da 0,37, que eso sería la rotación de cuentas por pagar. Ahora tenemos los días de pago. Este se saca dividiendo los proveedores entre las compras y se multiplica lo que nos dé por 100. El objetivo de este es tener detallada la información sobre los periodos de pago de la empresa. Y estos no tienen parámetros, se deciden por cifras únicas. Un ejemplo es si tuviéramos 150,000 pesos de proveedores, lo dividiríamos entre 300,000 pesos de compras. Y lo que nos dé lo vamos a multiplicar por 100, lo que nos da un resultado de 50. Ahora tenemos el ciclo financiero. La fórmula de este es el plazo promedio de recibimiento más el plazo promedio de stock menos el plazo promedio de pago. Este nos indica cuántos días pasan desde que se compran los materiales necesarios para que la organización pueda fabricar o vender bienes y servicios, pagar a sus proveedores y volver a recuperar el efectivo. El indicador más importante es el Producto Interno Bruto. Si este valor aumenta, la economía se encuentra en fase de expansión. Si la cifra disminuye, nos encontramos en una fase de recesión. Un ejemplo de este sería la rotación de cuentas a cobrar, que tuviéramos 33 días. A este le sumaríamos la rotación de mercancías, que son 71 días, y le vamos a restar la rotación de proveedores, que son 11 días, y nos da un ciclo financiero de 93 días. Ahora vamos a pasar al endeudamiento. Primero tenemos el endeudamiento. Su fórmula es ratio de endeudamiento es igual a pasivo entre patrimonio neto. El objetivo de esto es cubrir parte de los requerimientos del financiamiento del sector público a los más bajos costos posibles, sujetos a un grado de riesgo prudente y en concordancia con la capacidad de pago del país. Sus parámetros es un ratio de endeudamiento mayor o superior a 0,60, significa que la empresa está muy endeudada, y un ratio de endeudamiento menor a 0,40 destaca que la empresa posee recursos propios mal aprovechados.
Supongamos que una organización tiene un activo total de 100 y unos pasivos totales de 60. La razón de endeudamiento es igual a 60 entre 100 igual a 0.6, lo que nos dice que dicha empresa financiera financia el 60% de su actividad con fondos ajenos y solo el 40% con recursos propios. Ahora tenemos la protección al pasivo circulante. Su fórmula es capital contable tangible entre pasivo circulante. Esta razón generalmente se emplea para establecer la protección o garantía que tiene el crédito otorgado por los acreedores a corto plazo. En sus parámetros es empresas comerciales minoristas 1.25, bancos o empresas financieras -2 y empresas industriales 1.5. Un ejemplo de esto sería los propietarios invierten 1.75 en la empresa por cada peso de inversiones de los acreedores a corto plazo. Esto representa la protección o garantía que ofrecen los propietarios a los acreedores a corto plazo. Protección al pasivo total. La fórmula para que se determine es dividir capital contable tangible entre pasivo total. Esta razón se aplica para determinar la garantía que ofrecen los propietarios a los acreedores, asimismo la posición de empresa frente a sus propietarios y sus acreedores. Cuando la razón de protección al pasivo total es menor a 1, puede deducirse que existe una probable insuficiencia en capital propio. Por el contrario, cuando es mayor a 1, se piensa que es una aparente posición económica. Un ejemplo de esto sería, los propietarios invierten 1 peso con 40 centavos en la empresa por cada peso de los acreedores de la empresa. Se está garantizando con 1 peso punto 40 centavos de los propietarios de la misma. Ahora vamos con el apartado de rentabilidad. Empezamos con el margen de utilidades, que esto se divide en margen bruto y margen neto. Para sus fórmulas, para el margen bruto, esto se saca dividiendo la utilidad bruta entre las ventas. Para el margen neto, dividiendo la utilidad neta entre las ventas. Sus objetivos son, para el margen bruto es calcular el porcentaje de utilidad obtenido con respecto al costo de ventas. Y para el margen neto, calcular el porcentaje obtenido con respecto a las ventas. Sus parámetros son, para el margen bruto, entre más elevado esté el porcentaje, va a indicar mayor capacidad para cubrir los costos y gastos de la empresa, para después tener la utilidad. Para el margen neto, entre más elevado sea este porcentaje, va a indicar una mayor capacidad para distribuir los dividendos entre todos los socios de la empresa. Aquí están los ejemplos. Para el margen bruto, sustituimos la fórmula. Utilidad bruta son 40,000, ventas son 100,000, dando 0.4 pesos por cada peso de ventas. 0.4 pesos de utilidad bruta por cada peso de ventas, siendo igual a 40%. Para el margen neto es lo mismo, sustituir utilidad neta 10,000 y ventas 100,000, dando como resultado 0.1 pesos por cada peso de ventas, o el 10%. Pasamos con rendimiento de la inversión. Su fórmula es utilidad neta entre activos totales. Su objetivo es calcular el porcentaje de la utilidad obtenida por la inversión en activos. Su parámetro es entre más elevado este porcentaje, será el mayor rendimiento de los activos que hay en la empresa. En el ejemplo, sustituimos la fórmula. Utilidad neta 10,000 entre 125,000 de activos totales, dando como resultado 0.08 pesos por cada 0.8 pesos de utilidad neta por cada peso de activos totales, o un 8%. Seguimos con rendimiento del capital. Su fórmula es utilidad neta entre capital. Su objetivo es calcular el porcentaje de utilidad obtenido por los socios de la empresa. El parámetro indica que entre mayor sea este porcentaje, mayor va a ser el rendimiento para la aportación de capital realizada por los socios de la empresa. En ejemplo, tenemos la sustitución de la fórmula utilidad neta siendo 10,000 y 25,000 siendo el capital, dando como resultado 0.4 pesos de utilidad neta por cada peso de capital, siendo igual a 40%. Ahora utilidad por acción. Su fórmula es utilidad neta por el número de acciones. El objetivo tiene representar la capacidad monetaria obtenida durante el periodo por cada acción ordinaria en circulación. El parámetro indica que entre mayor sea el resultado, mayor éxito y mejores reintegros van a ser para los accionistas. En ejemplo, que tenemos la sustitución de la fórmula, utilidad neta siendo 10,000 y 15,000 siendo el número de acciones, dando como resultado 0.67 pesos de utilidad neta por acción, dando como resultado un 67%. Como equipo hemos llegado a la conclusión de que el método de razones simples es de suma utilidad para el buen funcionamiento de la empresa.
Cada una de las razones tiene su utilidad y su objetivo es necesario para tener buenos resultados al momento de manejar una empresa. Gracias.